La ira. La ira y el primitivismo. La ira es un sentimiento que se exterioriza cada vez que el ego se siente herido, a raíz de lo cual libera a ese abominable adversario, que destruye la paz del individuo. Se instala de improviso, motivada por algún conflicto explícito u oculto, y arroja golpes violentos de injuria y de agresividad. Inherente a todos los animales. En el caso del ser humano, debido a que éste es portador de voluntad y discernimiento, la ira es responsable de los trastornos que logran nublar la razón y perturbar el equilibrio, produciendo daños emocionales de limitado o gran alcance, que dependerán de la extensión y de la profundidad con que se presente. Cuando los instintos agresivos tienen predominio en la contextura del ser, ante algún acontecimiento desagradable, sea real o imaginario, este se complace en esa situación dañina, en un estado de agitación irreflexivo cuyos resultados siempre son lamentables, cuando no funestos. Si en él predominan el instinto de dominación arbitraria, en una falsa posición de superioridad, al percibir la fragilidad de esa conducta y la imposibilidad de imponerse dado que no es tenido en cuenta como lo desearía, recurre al mecanismo psicológico de la ira, para exteriorizar la violencia ancestral que está adormecida en su interior. A semejanza del incendio, que puede comenzar con una chispa y ocasionar perjuicios incalculables por su extensión, también la ira puede ser activada con una simple insinuación de escasa importancia, y transformarse en un volcán de cólera destructiva, y avasalladora. Hay individuos especialmente dotados de facilidad para encolerizarse, que alternan esa emoción con la psicastenia, un término acuñado por Carl Gustav Jung para aludir a la debilidad psíquica, responsable de un estado de astenia psíquica constitucional, con una fuerte tendencia a la depresión, al temor, a la incapacidad para soportar desafíos y dificultades mentales. La ira produce una elevada descarga de adrenalina y cortisol en el sistema circulatorio, llega al sistema nervioso central, esta se agita y produce ansiedad, que mantiene la sangre en la parte superior del cuerpo, lo que ocasiona diversos perjuicios en las organizaciones física, emocional y psíquica. Cuando se repite con frecuencia, produce el endurecimiento de las arterias, que predispone a variados disturbios orgánicos. En cierta forma, la ira es un mecanismo de defensa del instinto de conservación de la vida, el cual se opone a todo acontecimiento que interpreta como una agresión, y reacciona de inmediato, cuando debería proceder de manera racional, dado que obnubila la facultad de discernir, irrumpe ocasionando desastres, dejando a su paso desánimo, cansancio y debilitamiento de las fuerzas, cuando cesa de inmediato su furor. El animal salvaje ataca cuando es perseguido o está hambriento, y se calma tan pronto como logró su objetivo. El ser humano, más allá de esa conducta, agrede antes, por miedo a ser agredido, y aumenta la gravedad de todo acto producido por la coerción del pánico que transitoriamente se instala en él, ante las situaciones que considera peligrosas, evitando racionalizar esa actitud, sino aparentemente complaciéndose en ella, sosteniendo su superioridad sobre el otro, a quien atribuye el peligro que lo acecha. El proceso de evolución de su pensamiento y de su conciencia, que está detenido en los vestigios del periodo egocéntrico, ahora transformado en egoísmo, estimula ese comportamiento inoportuno y perjudicial, cuyos efectos dañinos se experimentará de inmediato en toda su magnitud. La ira es un círculo vicioso, porque el individuo se adapta a esa exigencia y comienza a generar un comportamiento agresivo, cuando no experimenta una actitud permanente de mal humor. Esa ira lamentable es el resultado de pequeñas frustraciones y continuas castraciones psicológicas, que muchas veces tienen comienzo en el núcleo familiar, cuando padres rigurosos e imprudentes, violentos e injustos,
asuman una actitud represiva para los hijos, y se imponen sin dar lugar al diálogo esclarecedor. Lentamente, esos estados de amargura se acumulan, dada la falta de oportunidad de defensa o de justificación, y se convierten en una silenciosa rebeldía, que estallará en forma indebida cuando se hayan transformado en una carga muy pesada en la conducta. Debido a la necesidad espontánea de afirmación de la personalidad, el niño es temeroso, especialmente porque le falta discernimiento y porque le es necesario adquirir experiencias, lo que genera conflictos con los padres y los familiares mayores, que no siempre están dispuestos a conversar con explicaciones, ni saben cómo resolver esos conflictos inherentes al desarrollo intelectual y emocional del educando. Exigen silencio, respeto, y no dan lugar a las discusiones sinceras, apropiados para las elucidaciones que resulten necesarias, a fin de que el niño comprenda las situaciones existenciales y las posibilidades de acción en lo que a cada uno le compete realizar. También ocurre cuando los padres son descuidados y no se interesan por los problemas de la prole, ocasionándole un profundo resentimiento al principio inconsciente, que desborda a modo de ira acumulada. Otras veces, como resultado de la timidez, el individuo se refugia en la ira, y debido a que no puede expresarla, huye en dirección a trastornos profundos que lo atormentan. La falta de conocimiento de sus propias debilidades emocionales, hace que no disponga de equilibrio para los enfrentamientos, las competencias, las discusiones, y que derive fácilmente hacia el comportamiento lamentable de la ira. Muchos accidentes automovilísticos son el resultado de la ira incontenible de los conductores, que no toleran ser superados por otros en las autopistas, en las calles ni en las avenidas, aunque transiten a baja velocidad, como se sienten subestimados por el otro. Un razonamiento muy personal y carente de fundamento, en vez de ceder el paso cuando observan que el otro vehículo los alcanza, aceleran y avanzan ambos desbordante de ira, hasta que surge un tercero en sentido opuesto y, aun cuando éste respete las normas, se produce una tragedia. Bastaría con un poco de sentido común, de serenidad, para cooperar uno con otro, y todo se resolvería sin perjuicio alguno. Durante la práctica de deportes, en la política, en la religión, en el arte, sea como participantes o espectadores, esos aficionados no admiten el triunfo del otro a quien consideran su adversario, cuando solamente es un competidor, de modo que se encolerizan y dan lugar a situaciones graves, que muchas veces redundan en crímenes absurdos. La ira es un choque violento que estremece profundamente al ser humano, y deja en él rastros de desaliento y desdicha. Suele estar presente en las discusiones domésticas, cuando los integrantes de la pareja no admiten ser reprendidos e invitados a reflexionar, por actitudes incompatibles con el afecto o derivadas de situaciones que surgen, que deben ser aclaradas con miras a una mejor relación. En vez de hacer un análisis tranquilo del fenómeno, la tiranía del ego lo exalta, el instinto de predominio del más fuerte siendo disminuida, criticada, de modo que reacciona antes de escuchar, y se defiende antes de ser acusada, recurriendo a la agresión innecesaria, de la que siempre se arrepiente después. La ira y el trastorno emocional. La ira tiene dos vertientes de origen. La primera y más remota es de naturaleza espiritual, pues origina en alguna existencia anterior del espíritu, cuando éste, más soberbio y primitivo, se imponía dondequiera que se encontrara, desarrollando sentimientos de opresión y de falta de respeto a los derechos ajenos, siempre despreciados. La segunda tiene origen en la actualidad, es decir, en la existencia presente, cuando factores temperamentales, educacionales y socioeconómicas, empujan al individuo a una situación penosa que genera conflictos. En el primer caso, existe un conflicto ancestral, que se ha instalado a modo de culpa,
que lo predispone a un estado de alerta constante como mecanismo de autodefensa. El inconsciente le impone la falsa tesis de que el mundo le es hostil, y que las personas se encuentran con intenciones orientadas a someterlos a sus voluntades. En el segundo caso, se origina una disposición especial para que se instale el conflicto de inseguridad psicológica, desencadenante de la ira. Cuando se produce algún hecho al cual no consigue comprender de inmediato, si el individuo no se siente capaz de enfrentarlo o se considera humillado, el complejo de inferioridad lo induce a oponer actitudes grotescas y agresivas. Es prudente, por lo tanto, como una terapia preventiva, mantener el equilibrio necesario frente a todo acontecimiento nuevo e inesperado, y tratar de entenderlo antes que permanecer a la defensiva, como si las demás personas estuvieran agrediéndolo o fueran adversarios suyos, y el mundo entero se opusiera a él. La acumulación de pequeñas iras no liberadas termina por convertir al ser en un desdichado, pues lo aflige a nivel emocional, y lo conduce especialmente a trastornos depresivos, debido a que carece de un objetivo existencial, así como de interés para proseguir la lucha, y se detiene en la rebeldía ante los acontecimientos que considera perjudiciales para él. Muchas veces, cuando uno de los integrantes de una pareja sobrevive, en la marea de la existencia corporal tras la desencarnación del otro, acumula iras que se convierten en resentimiento, por no haberlas liberado en el momento en que se presentaron a modo de frustración y disgusto, durante la convivencia con el ser que partió. Dado que la muerte interrumpió el ciclo de la experiencia física, el que permanece en el cuerpo se siente herido, porque supone que sufrió sin necesidad, a partir del descubrimiento de infidelidades que ignoraban, porque despertó del letargo que la unión le había impuesto, y entonces comienza a vivir con resentimientos profundos. Desde otro enfoque, el ego exaltado rememora los momentos felices y se encoleriza, por el hecho de que fue muy amado y se ha quedado solo, como si la muerte hubiera sido una opción del otro. En los suicidios, aquellos que quedan, en vez de compadecerse de los infelices que optaron por la fuga, son dominados por la ira de sentirse culpables, o no amados, o porque no fueron consultados por el suicida antes de que tomara una decisión, y alimentan rencores, que se acumulan y, frecuentemente, terminan por intoxicarlos. La ira tiene el poder lamentable de corromper el sentimiento de la criatura humana. Su persistencia genera trastornos en el sistema nervioso central, a consecuencia de disfunciones de algunas de las glándulas de secreción endocrina, debido a diversos problemas del aparato digestivo, y a un comportamiento psicológico irregular. Cuando eso ocurre, invariablemente surgen las somatizaciones, las cuales, si no son tratadas cuidadosamente, ocasionan procesos degenerativos en algunos órganos. La culpa inconsciente domina a una gran cantidad de seres humanos, durante su travesía carnal. Cuando es liberada por el inconsciente profundo, el paciente considera que será castigado y, si eso no sucede, adopta una de las siguientes posturas. A. Se autocastiga, negándose a sí mismo la alegría de vivir, y evitando los recursos que podrían hacerlo más feliz, pues se priva de relaciones afables, porque cree que no las merece. B. Se vuelve agresivo para evitar que se le aproximen, o para considerarse una víctima permanente de los artificios maléficos de la humanidad, según argumenta. Mientras el self no tenga conciencia de la necesidad de autoconocimiento mediante el cual podrá identificar la culpa en sus comienzos, además de que se predispongan a la autoestima, al autorrespeto, a la autoconsideración, la culpa se desarrollará cruelmente, disfrazada de celos, inseguridad, de envidia, mezquindad del carácter, de autocastigo, tormento masoquista, permitiendo que la ira sea la compañera constante del comportamiento arbitrario. Tensiones innecesarias invaden el sistema emocional, como ya se ha señalado, y generan un desgaste improcedente,
a través del cual se instalan con mayor facilidad los disturbios del comportamiento, como un fenómeno catártico que no se puede postergar. La ira es un sentimiento de desequilibrio de la emotividad, que merece una vigilancia continua, a fin de que no se transforme en una segunda naturaleza en la conducta del individuo. En la raíz psicológica del sentimiento de la ira, existe algún tipo de miedo inconsciente que la desencadena, llevando a que el individuo ataque antes de que lo agredan, lo que lo torna invariablemente violento y desequilibrado a nivel emocional. De alguna forma, la inseguridad acerca de su propio valor, así como el temor a ser superado, lo predisponen para que adopte una actitud defensiva contra todo y contra todos, como si esta fuese la mejor manera de evitar los sufrimientos y los desafíos perturbadores. Por consiguiente, los instintos primitivos predominan a la hora de adoptar decisiones, cuando éstas deberían ser controladas por la razón, que siempre descubre la mejor alternativa. Terapia para la ira. El ser humano efectúa su desarrollo intelectual y moral paso a paso, sin los saltos habituales en las grandes conquistas. Cuando ha superado una etapa del proceso antroposociopsicológico, surge otra que también presenta desafíos, a los cuales la experiencia adquirida anteriormente le permite superar. Algunas veces resulta lógico que se equivoque, a fin de que vuelva a iniciar el mecanismo de la autoiluminación sin traumas, ni desánimo, puesto que la meta es el bienestar, la conquista de la armonía. La incidencia de la ira es, por lo tanto, absolutamente normal, razón por la que resultará grave no contar con la capacidad para administrarla. Toda vez que el paciente sea invadido por un desequilibrio de tal naturaleza, es conveniente que tenga el valor de postergar las decisiones, de responder a fin de aclarar, de discutir en nombre de su propia defensa porque, invariablemente, el ego herido lo impulsará a una actitud inadecuada, de la que se arrepentirá de inmediato o más tarde. El silencio ante la circunstancia perturbadora, y el hecho de no permitir que lo invadan los dardos mentales arrojados por el contrincante, constituyen recursos imprescindibles para no caer en la irritación ni en sus consecuencias dañinas. Considerarse una persona portadora de virtudes, así como de deficiencias a las que es posible corregir, sujeta a las variaciones del humor y del comportamiento, susceptible de contrariedades y distonías, es un hábito que predispone a la vigilancia. Cuando se recibe una advertencia, es necesario escuchar con atención a evaluar la propuesta, incluso cuando se le presente de manera agresiva o poco delicada. Si fuera útil, se le incorporará como una medida de sabiduría que resultará valiosa. En cambio, si subrepticiamente se identificaran sentimientos negativos de parte del otro, no debería atribuírsele valor alguno, ni significado. El ejercicio de la paciencia contribuye a aceptar la vulnerabilidad de la que se está constituido, de modo de no agregar la irrupción de la ira cuando ésta se presenta. Si la ira se vuelve continua, como resultado del estrés y la ansiedad, de la inseguridad y del miedo mórbido, se hace indispensable una terapia psicológica, a fin de detectar la causa desencadenante del fenómeno perturbador, que tiende a agravarse cuando no es atendido de manera adecuada. Una psicoterapia minuciosa hará que el paciente se remonte a conflictos que se hayan adormecidos en el inconsciente, los cuales tuvieron origen en el periodo infantil o durante la adolescencia, cuando las circunstancias inducían a la aceptación de situaciones penosas, sin derecho a explicaciones ni justificaciones. Las pequeñas contrariedades que se acumularon a consecuencia de que no fueron resueltas adecuadamente, estallan cuando algo aporta un incremento al volumen de la carga existente, que se torna insoportable. Al mismo tiempo, la terapia de la plegaria y de la meditación constituye un recurso saludable para el control de las emociones, y para el reabastecimiento de energías poderosas, que se encargan de aportar serenidad al sistema nervioso central, e impiden o atenúan la incidencia de la ira.
Las buenas lecturas también cumplen la función de un procedimiento terapéutico de excelente calidad, puesto que enriquecen la mente con ideas optimistas y sustituyen muchos de los clichés psíquicos viciosos, que inducen a comportamientos insensatos. Los recursos de la bioenergía, cuya importancia es incuestionable, también pueden ser aplicados en los pacientes propensos a la ira y a su corte de disturbios emocionales, para lo cual es necesario destacar el concurso de abnegadas personas, saludables físicas y moralmente, que estén dispuestas a esa entrega. Jesús utilizaba el denominado toque curativo, mediante el cual descargaba en aquellos que lo buscaban las sublimes energías de las que era portador. No obstante, mediante su voluntad, tomaba conocimiento de la problemática de los pacientes antes de que ellos le narrasen las aflicciones de las que eran víctimas, y los liberaba con su psiquismo superior. Se valía de ese incomparable poder para expulsar a los espíritus inmundos que eran causantes de convulsiones en sus víctimas, en procesos de aparente epilepsia o esquizofrenia, así como para liberarlas, también, de la muerte aparente, ocasionada por la catalepsia, de las hemorroides, de la ceguera, de la privación del oído, de la mudez, e incluso de dilaceraciones orgánicas y de los más graves padecimientos, incluso a distancia. Pese a la inmensa distancia moral que media entre él y sus modernos discípulos, todos son poseedores de preciadas energías que provienen del Padre, algunas de las cuales se encuentran en ellos mismos, o la reciben mediante la intervención de los nobles conductores espirituales de la humanidad. Por último, hay que destacar el autocontrol que cada uno debe ejercer sobre sus reacciones emocionales, sea cual fuera su naturaleza, mediante la disciplina de la voluntad, la educación de los sentimientos y la adaptación a nuevos hábitos, imprescindibles para una existencia rica en salud.